Advertencia. El siguiente relato es un caso real en una mina en Apurímac, Perú. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa, incluso cuando estás completamente solo? Joseph, un minero experimentado de Ayaguay, Apurímac, vivió algo que no puede explicar. Lo que comenzó como una noche más en su trabajo, terminó siendo una experiencia que lo marcó para siempre. Ayaguay es un pequeño pueblo minero, perdido entre montañas, donde el tiempo parece haberse detenido. Las minas de esta región no solo guardan minerales en sus profundidades, también están cargadas de historias que hielan la sangre. Cuentan los locales que las almas de quienes perdieron la vida en estos túneles nunca se fueron. Y una noche, Joseph descubrió que quizás estas leyendas son más reales de lo que pensaba. Joseph trabajaba como vigilante nocturno en una mina activa, una tarea que requería coraje y determinación. Esa noche, el aire era frío y húmedo, y la oscuridad era tan espesa que parecía tener peso. Mientras patrullaba los alrededores, vio algo que llamó su atención, una luz que emergía entre las rocas, parpadeando suavemente, como si tuviera vida propia. Al principio, pensó que eran luciérnagas, pero algo no cuadraba. La luz no se movía como un insecto, flotaba con un movimiento casi hipnótico, rodeada por una aura cálida que contrastaba con el frío de la noche. Inquieto, Joseph decidió compartir su experiencia con sus compañeros. ¿Luciérnagas? No. Joseph, eso no era un insecto. Esas luces son almas, le respondió uno de ellos. Joseph se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Almas? La idea parecía absurda, pero algo dentro de él no podía negar que lo que había visto no era natural. La noche en Ayaguay avanzaba lentamente, y Joseph, aunque aún perturbado por las luces que había visto, se esforzaba por concentrarse en su trabajo. El frío del aire mordía su rostro, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las piedras bajo sus botas. El lugar tenía una atmósfera peculiar, era tan tranquilo que incluso sus propios pensamientos parecían resonar como un eco en el vacío. Ayaguay no era solo un pueblo minero, era un lugar lleno de historia, de sacrificios y tragedias. Las minas habían sido testigos de incontables vidas perdidas, ya sea por accidentes, enfermedades o el agotamiento extremo. Y aunque muchos pensaban que esas historias eran solo cuentos de viejos, otros juraban haber visto cosas inexplicables en los túneles. Joseph, como la mayoría, no les daba importancia hasta esa noche. La luz que había visto no salía de su mente. Recordaba cómo parecía danzar entre las rocas, como si tuviera una conciencia propia. No podía ser una luciérnaga, ni siquiera un reflejo. Había algo profundamente inquietante en esa luz, algo que parecía estar observándolo tanto como él a ella. Trató de olvidar el incidente, pero un extraño escalofrío recorría su cuerpo cada vez que pensaba en ello. En medio de sus pensamientos, uno de sus compañeros le dijo algo que no ayudaría a calmar su mente: esa luz que viste, hay quienes dicen que son almas perdidas. Algunos las llaman guardianes de la mina. No te metas con ellas, Joseph. Mejor déjalas en paz. Aunque dicho en tono casual, esas palabras resonaron como una advertencia en la mente de Joseph. La historia de los guardianes era conocida entre los mineros más antiguos. Se decía que eran las almas de aquellos que habían muerto trabajando en las minas, atrapados entre este mundo y el siguiente. A veces, aparecían como luces, otras veces como sombras, y en ocasiones, como susurros que recorrían los túneles. Esa noche, mientras caminaba hacia su puesto de vigilancia, algo cambió en el aire. Una sensación indescriptible de opresión lo envolvió, como si alguien o algo estuviera observándolo.
Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo normal. Sin embargo, esa sensación no lo abandonó. Era como si el mismo entorno le susurrara que no estaba solo. El viento empezó a soplar con fuerza, silbando entre las piedras y creando un sonido que recordaba a voces lejanas. Joseph se detuvo y respiró profundamente. Solo es mi imaginación, pensó. Pero en su interior sabía que había algo más, algo que no podía explicar. Mientras reflexionaba sobre lo ocurrido, su jefe, un hombre conocido por sus bromas pesadas, se le acercó. Joseph, ya que eres tan valiente, ¿por qué no revisas la mina vieja? Quiero saber si todavía se puede trabajar ahí. La mina vieja era un lugar de leyenda, abandonada por más de 100 años tras un derrumbe catastrófico que había cobrado muchas vidas. Era un lugar que los locales evitaban, pero Joseph, queriendo demostrar que no tenía miedo, aceptó el reto. Cuando llegó a la entrada de la mina, una ola de incertidumbre lo golpeó. La entrada estaba parcialmente cubierta de vegetación y el aire que salía de su interior era frío y húmedo, con un olor metálico que se pegaba a la nariz. Encendió su linterna y dio un paso al interior. El eco de sus propios pasos reverberaba en el túnel, haciendo que cada sonido pareciera más fuerte y cercano de lo que realmente era. Joseph avanzó por el túnel de la mina vieja, con cada paso más cauteloso que el anterior. La linterna que llevaba parecía más débil de lo habitual, como si la oscuridad absorbiera la luz antes de que pudiera tocar las paredes. La humedad del aire le hacía difícil respirar y el eco de sus pasos resonaba como si alguien más estuviera caminando justo detrás de él. El túnel era angosto y serpenteaba como un laberinto sin fin. En las paredes aún se podían ver las marcas de las herramientas de los mineros que habían trabajado allí hacía más de un siglo. Las vigas de madera, viejas y desgastadas, crujían de vez en cuando, y Joseph sentía que en cualquier momento todo podría colapsar sobre él. A medida que se adentraba más, algo extraño comenzó a suceder. Escuchó un sonido débil, apenas perceptible al principio. Era como el eco de herramientas golpeando la roca. Detuvo su paso y contuvo la respiración, intentando escuchar mejor. Sí, ahí estaba, el sonido de picos y palas, como si alguien estuviera trabajando en lo profundo de la mina. Miró a su alrededor, buscando cualquier señal de otro ser humano, pero no había nada. El túnel estaba completamente vacío. Debe ser un eco, pensó para tranquilizarse. Pero algo no cuadraba. Ese sonido no era constante, como un eco normal. Variaba en intensidad y dirección, como si viniera de diferentes lugares a la vez. Intentó ignorarlo y siguió avanzando, pero el ruido se hizo más fuerte. Poco después, comenzó a notar cosas aún más extrañas. Había herramientas antiguas tiradas en el suelo, picos y palas oxidados, algunas lámparas de aceite rotas, cubiertas de una gruesa capa de polvo. Sin embargo, el polvo a su alrededor parecía alterado, como si alguien hubiera estado moviéndose recientemente. Los surcos en el suelo no eran de hace 100 años, parecían recientes. Joseph encendió una de las lámparas antiguas por curiosidad. Al hacerlo, una tenue luz anaranjada iluminó el espacio, proyectando sombras en las paredes. Fue entonces cuando lo vio, una figura a lo lejos, apenas visible en la penumbra. Llevaba un casco antiguo y ropa de minero, pero algo no estaba bien. La figura estaba completamente inmóvil, y aunque Joseph intentó hablarle, no recibió respuesta. Su voz resonó en el túnel, pero la figura no se movió. La sensación de opresión que había sentido antes se intensificó. Tragó saliva y dio un paso hacia adelante, pero en cuanto lo hizo, la figura desapareció.
No se desvaneció como lo haría algo real al alejarse, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero Joseph se negó a retroceder. Avanzó unos metros más, y al doblar una esquina, vio algo que lo dejó paralizado. Había marcas extrañas en las paredes, grabados que parecían símbolos o números. Algunos parecían fechas, pero otras eran formas que no podía reconocer. Extendió la mano para tocar uno de los grabados, y en ese momento, el sonido de pasos apresurados resonó detrás de él. Se giró rápidamente, alumbrando con su linterna, pero no vio nada. El túnel estaba vacío. Sin embargo, los pasos continuaban, como si alguien estuviera acercándose cada vez más. Su respiración se aceleró, y el aire en el túnel parecía volverse más pesado con cada segundo. Era como si la mina estuviera viva, observándolo, esperando. Joseph comenzó a retroceder, sin quitar la mirada del lugar de donde provenían los sonidos. Pero entonces escuchó algo nuevo, un susurro. Era un sonido bajo, casi inaudible, pero lo suficiente como para helarle la sangre. Lo llamaba por su nombre. Su mente entró en pánico. ¿Cómo podía alguien saber su nombre? ¿Quién estaba ahí? El susurro se repitió, esta vez más cerca. Parecía venir de todas partes, envolviéndolo como un manto invisible. El miedo lo paralizó por un instante, pero su instinto de supervivencia lo obligó a moverse. Dio media vuelta y empezó a caminar rápidamente hacia la salida, pero el túnel parecía más largo de lo que recordaba. Los sonidos de pasos, herramientas golpeando y susurros que se entremezclaban en un caos aterrador. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, Joseph vio la tenue luz de la entrada de la mina. Corrió hacia ella con todas sus fuerzas, sin atreverse a mirar atrás. Cuando salió, cayó de rodillas, jadeando y con el corazón latiendo con fuerza. Estaba a salvo, o eso creía. Joseph apenas podía recuperar el aliento al salir de la mina. La luz tenue de la luna le iluminaba el rostro sudoroso, y el aire frío de la noche le golpeaba como un recordatorio de que había escapado, pero no estaba seguro de qué. Mientras trataba de calmarse, algo llamó su atención. A lo lejos, en la entrada de otro túnel abandonado, una figura oscura parecía estar de pie, observándolo. Esta vez no podía ignorarlo. La figura era claramente humana, o al menos eso parecía. Llevaba un casco antiguo, similar al que habían usado los mineros hace más de un siglo. La figura no se movía, pero Joseph sintió que lo estaba mirando directamente, incluso desde esa distancia. El brillo de los ojos del casco reflejaba la luz de la luna, creando una imagen que no olvidaría jamás. Joseph empezó a gritarle a la figura haciéndole preguntas, pero no hubo respuesta. En lugar de eso, la figura comenzó a moverse, pero no hacia él. Se adentró lentamente en el túnel, como invitándolo a seguirla. Joseph sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada fibra de su ser le decía que no debía acercarse, pero la curiosidad y una extraña sensación de atracción lo empujaron a dar un paso más. Mientras avanzaba hacia la entrada del túnel, el aire parecía volverse más frío. Los sonidos de la noche se desvanecieron, como si el mundo entero hubiera sido silenciado. Joseph encendió su linterna de nuevo y apuntó hacia el túnel. No había señales de la figura. Pero entonces, desde la oscuridad más profunda, escuchó una risa, suave y burlona, que resonaba en las paredes del túnel. La risa no parecía humana. Era aguda, inhumana, como si algo estuviera disfrutando de su confusión. Joseph sintió que sus piernas temblaban, pero no podía moverse. Algo lo estaba obligando a quedarse allí,
mirando hacia el abismo negro del túnel. De repente, las cosas tomaron un giro aún más aterrador. Joseph comenzó a notar que las sombras a su alrededor se movían, aunque no había nada que las proyectara. Eran figuras vagas, humanas en forma, pero con bordes borrosos, como si estuvieran hechas de humo. Estas sombras comenzaron a rodearlo, girando lentamente como si danzaran a su alrededor. Cada vez que intentaba moverse, las sombras parecían acercarse un poco más. Con el corazón latiendo rápidamente, Joseph cerró los ojos e intentó calmarse. En un intento de convencer a su mente de ignorar lo que estaba viendo. Pero cuando abrió los ojos, las sombras ya no estaban danzando. Ahora estaban quietas, mirándolo desde todas las direcciones. Lo que sucedió a continuación lo marcó para siempre. Una de las sombras comenzó a tomar forma. Primero fue solo un contorno, luego, lentamente, la figura se volvió más sólida. Lo que apareció frente a él era un hombre, o al menos lo que quedaba de uno. Su rostro estaba cubierto de heridas abiertas y sus ojos eran dos cuencas vacías que parecían mirar directamente al alma de Joseph. A pesar de su apariencia aterradora, sonreía. ¿Qué haces aquí?, le preguntó la figura con una voz grave y distorsionada. Joseph trató de hablar, pero ningún sonido salió de su boca. Su cuerpo estaba paralizado por el miedo. La figura avanzó un paso, y Joseph sintió que el aire se volvía más pesado, como si una fuerza invisible lo estuviera aplastando. «Este lugar no es para ti», dijo la figura, antes de desaparecer en un parpadeo. Pero el alivio duró poco. Desde el interior del túnel, comenzaron a salir más figuras. Algunas eran sombras, otras tenían formas humanas claras, todas con expresiones de sufrimiento o ira. Joseph retrocedió lentamente, tropezando con las rocas detrás de él. En medio de las figuras, apareció nuevamente la figura original con el casco antiguo. Esta vez, no estaba sola. Detrás de ella, un grupo de figuras similares la seguía, todas moviéndose al unísono, como si fueran parte de una misma entidad. Aunque no emitían sonido, sus pasos resonaban en la cabeza de Joseph como un tambor, marcando el ritmo de su terror. De repente, todo se desvaneció. Joseph se encontró solo frente al túnel, con la linterna en el suelo y su cuerpo temblando incontrolablemente. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero estaba claro que no podía quedarse allí. Con las pocas fuerzas que le quedaban, recogió la linterna y comenzó a correr hacia la salida. Joseph corrió sin mirar atrás, guiado únicamente por el débil resplandor de su linterna. El túnel parecía interminable, como si la salida estuviera retrocediendo con cada paso. Su respiración era pesada, el aire frío y húmedo se sentía como cuchillas en sus pulmones. Pero lo que realmente lo aterrorizaba no era la sensación de agotamiento físico, sino los sonidos que seguían resonando a su alrededor. Primero fueron los pasos, esos mismos que lo habían perseguido desde las profundidades de la mina. Pero esta vez no venían de un solo lugar, parecía que lo rodeaban, acercándose desde todos los ángulos. Después, los susurros regresaron, ahora mucho más claros. Joseph pudo distinguir palabras, nombres, y entre ellas, el suyo. El túnel comenzó a cambiar. Las paredes, que antes eran sólidas y ásperas, ahora parecían moverse como si estuvieran vivas. Las sombras que lo habían rodeado antes reaparecieron, proyectadas en todas direcciones, pero esta vez se movían con un propósito. Joseph trató de concentrarse en la luz de su linterna, pero la batería comenzaba a fallar. Cada vez que parpadeaba, sentía que las sombras se acercaban un poco más. En un momento de desesperación, Joseph tropezó y cayó al suelo.
La linterna rodó unos metros lejos de él, dejándolo casi completamente a oscuras. Fue entonces cuando vio algo que lo dejó sin aliento. En la pared frente a él, una figura humanoide comenzó a emerger, como si la roca misma la estuviera dando a luz. Su rostro era indescriptible, una mezcla de sufrimiento y furia, con ojos que brillaban intensamente en la penumbra. La figura no habló, pero su presencia era tan abrumadora que Joseph sintió como si estuviera siendo aplastado por el peso de su mirada. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. El sonido de los pasos y los susurros se mezclaron con un grito que parecía provenir de todas partes a la vez. Era un sonido profundo, gutural, que resonaba en sus huesos. Entonces, algo tiró de su pierna. Al mirar hacia abajo, vio una mano que emergía del suelo, huesuda y cubierta de tierra, aferrándose a su tobillo con una fuerza sobrehumana. Joseph gritó y pataleó, pero cada vez que lograba liberar una pierna, otra mano surgía para atraparlo. Era como si la mina misma intentara arrastrarlo hacia sus entrañas. En un acto de pura desesperación, Joseph logró alcanzar la linterna y la encendió. La luz parpadeante iluminó brevemente las figuras que lo rodeaban. Todas parecían congelarse por un instante, como si la luz las repeliera. Aprovechando la oportunidad, Joseph reunió todas sus fuerzas y corrió hacia lo que creía que era la salida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio la luz de la luna filtrándose por la entrada de la mina. Con un último grito de esfuerzo, salió disparado hacia el exterior, cayendo de rodillas sobre el suelo rocoso. Su cuerpo temblaba, y su mente estaba al borde del colapso. El sonido de su propia respiración era lo único que podía escuchar. Sin embargo, esa sensación de alivio fue breve. Algo no estaba bien. Mientras se sentaba en el suelo, tratando de recuperar el aliento, miró hacia la entrada de la mina. Parecía tranquila, como si nada de lo que acababa de experimentar hubiera sucedido. Pero entonces, desde las sombras del túnel, una figura apareció. Era la misma silueta con el casco antiguo, inmóvil, mirándolo desde la oscuridad. Esta vez, no estaba sola. Detrás de ella, una fila de figuras similares comenzó a emerger, llenando la entrada de la mina como si estuvieran vigilando. Joseph sintió que el miedo lo paralizaba de nuevo. Las figuras no se movían, pero su presencia era abrumadora. De repente, una de ellas levantó una mano y señaló directamente hacia él. Fue en ese momento cuando escuchó un sonido que nunca olvidaría, el grito de una multitud, lleno de dolor y desesperación, como si las almas atrapadas en la mina clamaran por ayuda. Se levantó de un salto, corrió hacia la base de operaciones donde estaban sus compañeros. Cuando llegó, su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban un terror que no podía explicar con palabras. Su jefe, al verlo, lo miró con preocupación y le preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué viste? Joseph intentó explicarlo, pero las palabras salían torpes y entrecortadas. Habló de las sombras, de los susurros y de las figuras que lo habían perseguido. Su jefe lo escuchó en silencio, y cuando terminó, simplemente dijo, Joseph, nadie trabaja en esa mina desde hace más de 100 años. Nadie ha entrado ahí desde el derrumbe. Lo que sea que viste, no era humano. Los otros trabajadores intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos, un anciano que llevaba décadas en la zona, se acercó y dijo en voz baja, no eres el primero que ve esas cosas ahí. Esa mina está maldita. Las almas de los que murieron allí nunca se fueron.